7 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bueno, nos vamos a meter un poquitito en la política nacional, por supuesto, también, la situación de nuestro país, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar inclusive también, ¿no? Teniendo en cuenta este 2021 tan extraño y que, obviamente, a propósito de la pandemia, pero también sin olvidar la situación económica, bueno, trae muchas incertidumbres, incertidumbres de por sí. Por eso estamos comunicados con el diputado nacional Luis Juez. Juez, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Está en Córdoba, ¿no, usted? Sí, estoy en Córdoba. Está en Córdoba, bueno. ¿Cómo está Córdoba hoy? A ver, cuéntenos, porque también está medio agitado el tema Claro. de la interna, la economía y sobre todo también, obviamente, la pandemia, ¿no? Bueno, no, hemos tenido, como todo el país, particularmente un lugar tan turístico como Córdoba, hemos tenido el fin de semana exagerada concentración de adolescentes sobre las márgenes de los ríos en distintos valles, en el Tras la Sierra, el de Punilla y el de Calamuchita, con lo cual hemos tenido algunas cuestiones que han sido difundidas por los medios de comunicación, con todo este tema de la falta de cuidado y esta muchas veces desaprehensión que creen que los pibes se creen inmunes y que no les va a pasar absolutamente nada. Así que hemos tenido el rebrote acá en Córdoba, se ha visto y se ha palpado con el nivel de contagio y el nivel de hisopado ha sido importante de la cantidad de casos positivos. Eso desde el punto de vista sanitario, ¿no? Claramente es un tema que hay que ajustar y que si va a ser todo el verano así, las autoridades van a tener que tomar debida nota para evitarnos el día de mañana situaciones que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Ahora, yo lo que digo, ¿no? Sobre todo estas últimas horas. Ayer lo escuchaba a Axel Kicillof, ¿no? Hablando desde Santa Clara del Mar y demás, y mencionando, y diciendo entre otras cosas, bueno, le apuntan a los jóvenes porque los jóvenes en realidad no es el tema, hay que cuidarse, qué sé yo, palabras más, palabras menos. Minutos antes, Bernie, antes de entrar en esa reunión, dijo: nosotros no somos babysitter como para salir a controlar al pibe que están en las fiestas y demás, la policía está para otra cosa, quiso decir y demás. Kicillof dice eso. El gobierno nacional, a través del presidente de la Nación y el ministro de Salud, Alberto Fernández Ginés, en su momento, hace unos días nada más, hablaban de que, y le pedían a los jóvenes que por favor no se junten, que tengan cuidado y demás. Son discursos distintos, son, ¿no es cierto?, informaciones cruzadas en un mismo color de gobierno, ¿o no? Bueno, pero también teñidas con una altísima cuota de demagogia. Yo tengo hijos, tengo una hija de 24 años y un hijo de 22, y los cago a pedo cada media hora, porque creen que no tienen ninguna responsabilidad, que no les va a pasar nada. Claro. O sea, solamente un demagogo puede decir que ay, no victimicen a los pibes, hay que decirle a los pibes, loco, cuidate, Claro. porque si no, se va a morir tu abuelo, se te va a contagiar tu hermana. ¿Cómo no lo va a hacer esto? No hay que ser un demagogo. O sea, ahora a los pibes no le podemos corregir, los padres no le podemos decir nada. O las autoridades no las pueden llamar al orden porque los pibes... No seamos demagogos, digamos las cosas como son. Los pibes no han tomado debida conciencia que ellos son los que transmiten el virus y se lo contagian al abuelo, a sus viejos. Yo lo hago acá en casa y no por eso me he convertido en un autoritario. Lo que pasa es que la demagogia y la dirigencia política hace que diga, bueno, no, quedemos bien con los pibes porque los pibes no pueden ser el objeto del escarnio. Sí, pero hay que decirle, loco, vos no podés ir a una fiesta clandestina donde hay 500 personas. No te podés juntar con 40 compañeros a comer un asado. No puedes estar tomando todo la misma jarra de Fernet. No puede, no se puede. A ver si me entiende. Hasta que no te la vacuna, no se puede. Y no por esto uno se convierte en un autoritario, en un mala onda. Hay que decir las cosas como son. Salvo que todo sea una gran mentira y que en definitiva... Pero en Europa estamos viendo que la gran causa del rebrote ha sido el verano europeo. Exacto. Producto de la falta de la promiscuidad, la falta de cuidado, la falta de prevención, creyendo que el verano no pasaba nada. Y ahora ha explotado Alemania, Francia, Inglaterra. Yo digo, en este tema, comparto el argumento de ustedes, el Estado tiene que tener un solo discurso, un solo discurso, no podemos tener discurso conforme a la tribuna que tengamos al frente. Bueno, y además pensando, yo creo también, ayer me llamó mucho la atención que hizo especial hincapié Kicillof en ese momento. Después habló de los que perdieron los antivacunas, la verdad que yo no lo escuchaba, pero bueno. Pero digo, yo creo que algunos están más pensando
en no perder electorado para las elecciones de octubre que en otra cosa. Por eso le apuntan a los pibes, que son el electorado que también va a votar, ¿no es cierto? Bueno, no, pero te lo digo con todo respeto. Vos sabés, si ustedes decidieron hacer una nota conmigo, no estarán esperando que yo les hable con un lenguaje coloquial ni tratando... Ese chico Kicillof es un chico muy pelotudo, maestro. Te lo digo con toda sinceridad. Un demagogo importante al que le queda enormemente el saco. Entonces, como tienen todo este mito de los pibes, y la revolución y las pelotas, no se animan a decirle a los chicos, loco, cuídense, tengan medidas de precaución, tomen medidas de distancia, porque probablemente a vos no te pase nada, o tengas nada más que una gripe, tengas que usar el pañuelo, pero lo podés matar a tu abuelo. Y si tu viejo tiene más de 60 años, lo podés complicar a él y a tu mamá. No está mal que lo hagamos y lo digamos. No podemos tener un doble discurso donde querramos cuidar el electorado y porque como los pibes caen simpáticos porque tenemos un discurso revolucionario, no lo podemos decir. Acá en Córdoba el otro día había 5.000 pibes en no sé cuántos metros cuadrados en la costanera del Valle de Calamuchita. Claro. ¿Cómo lo vas a ir a decirle, che, muchachos, ustedes no se dan cuenta que se van a contagiar? Aunque a ustedes no les pase nada, ustedes van a ser los agentes transmisores de un virus que hoy no se puede detener en el mundo. Entonces, hay que ser cuidadosos. Y si no va a pasar nada, que el Estado pues bien diga, no pasa nada, que los chicos hagan lo que tengan que hacer y dejemos de toda esta histeria. Pero hasta ahora yo tengo entendido, a mí se me han muerto amigos. Y la verdad que lo tengo que reconocer, la mayoría de la gente que se contagió porque tienen hijos adolescentes que han estado en fiesta o que de alguna manera ha entrado de esa forma el virus. ¿Crees que el miedo a perder aunque esto voto? sea incómodo y sea antipático, hay que decirlo. Sí. ¿Qué miedo tenés vos de corregir a un hijo tuyo y de decirle, che, toma precaución porque en esta casa no vivimos solo, vivimos también nosotros que ya somos viejos? ¿Crees que es el miedo a perder los votos frente a esta gente porque le puede caer mal las decisiones que se tomen? Por esto también a nivel nacional no se baja una línea, sino que le ponen la responsabilidad a cada gobernador. Sí, por supuesto, es un cúmulo de circunstancias y situaciones. El gobierno también sabe que con este tema mintió, exageró, sobreactuó, tuvo 10 meses la gente encerrada y hoy no la podés meter dentro de la casa ni con la Guardia de Infantería. Entonces, claramente, cuando vos perdés la autoridad moral en tu casa como padre, en el Estado como funcionario, y después te cuesta un huevo poder hacer que la gente te crea. Hoy como el cuento del pastor mentiroso. Hoy, yo el otro día decía que a mi hijo le hacía tomar la sopa los primeros meses de marzo, abril, con la foto de Alberto Fernández. Hoy se la pongo y se cagan de risa. Porque el Estado no cumplió, porque el Estado te decía, no te concentres, pero después te conmemoramos la muerte de Maradona con miles y miles y cientos de miles en la calle. No te junté, pero después generábamos situaciones donde la gente se concentraba por un tema por otro o tirábamos temas tan polémicos que generaban un nivel de estrépito en la calle donde la gente salía a estar a favor o en contra y generaba concentraciones de una masividad increíble. Y después nos decimos, uy, ¿y estos números de contagio de dónde vienen? Y, loco, seamos coherentes. Pues hoy los pibes, que por lo general le dan poca bola a nadie, perdón, y ahí termino, hoy sienten que, ¿con qué autoridad me venís vos a querer encerrar si durante 11 meses no hiciste nada y tenemos casi 45.000 muertos? Obviamente, pero además lo que hay que entender que la vida no es una variable de ajuste. La vida, estar sano, esto no hay, digamos, no hay revolución posible tampoco. Si queremos hacer la revolución, lo que fuere. Por eso yo digo, desde el Congreso, porque los otros días hablaba acá en el programa y yo decía, está fantástico que haga una campaña todos los famosos diciendo, bueno, yo me voy a poner la vacuna rusa, como hemos visto varios spots en la televisión. Ahora digo, desde el Congreso, ¿no se puede hacer, no sé, algo como para que tomen conciencia y hagan más campañas para que todos entendamos que nos tenemos que cuidar? Recién hablábamos, bueno, de Aníbal Pachano, que está en la provincia de Córdoba, en Villa Carlos Paz, también, y lo veíamos en una piscina y que no tenía la distancia, digamos. Con el resto de la gente. Con el resto de la gente. O sea, que está contagiado de COVID. Tiene COVID positivo. Bueno, y los jóvenes tampoco. Y además, estamos cansados también de escuchar que el tema de los jóvenes, bueno, los adolescentes, no, todos somos responsables. Y además todos fuimos adolescentes y sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esto está claro, juez, yo comparto con usted. Pero ahora desde el Congreso, ¿no se pueden hacer campañas para que haya campañas en la televisión, campañas en todos lados para que tomen conciencia? Sí, no es el órgano natural, el Congreso no es la Secretaría de Prensa y Difusión de ningún gobierno.
son los gobiernos provinciales, nacionales y municipales que tienen que salir de la demagogia barata y berreta y animarse a hablarle a un escenario complejo y delicado que son los pibes y plantearles que lamentablemente van a tener que sacrificar algunas cosas del verano, van a tener que sacrificar algunas cuestiones propias, porque si bien ellos no son el objeto del ataque del virus, son los transmisores fundamentales en una pandemia que todavía no sabemos cuándo termina. Pero hay que tener un lenguaje claro, hay que tener una coherencia de lo que vos querés transmitir. Y si lo querés transmitir, ahora si vos estás con la calculadora sumando y restando, ¿qué te conviene decir o qué no te conviene decir conforme al próximo proceso electoral? Y estamos hasta las bolas, así no vamos a resolver un solo problema. Porque si encima no tenés autoridad moral y encima no tenés un discurso uniforme, está en el peor de los mundos. Bueno, pero ¿entendés? acá, por ejemplo, Javier, se lo ha preguntado, vos lo has preguntado a varios médicos que han salido para explicar cuál es el mensaje que les daría a toda esta gente que se agolpa, por ejemplo, en una playa sin tener la distancia. Y obviamente todos los médicos coinciden, tengan la distancia. Lo que necesitamos es presencia de que alguien nos diga y les diga eso, porque si no, no lo vamos a entender. Bueno, sí, pero también con todo respeto, si tenés la secretaria de Acceso a la Salud, que ayer te dice que vamos a poner una sola dosis, porque es mejor tener vacunado 20 millones que 10 millones, y a la media hora la agarran a patada y le dicen que se cortó sola, y que en definitiva esa definición de ella es absolutamente incongruente, entonces necesitamos un solo discurso uniforme, coherente, transmitido por gente que tenga autoridad ética y moral, que diga, che, para poder llegarle, ¿cómo no le podés llegar a un hijo tuyo y decirle, che, ¿en serio querés que se muera tu papá? ¿En serio lo querés contagiar? A ver, yo te voy a hablar de mi caso. En esta casa tenemos una hija con parálisis cerebral. Sí. Si Milagro llega a entrar al respirador automático, se nos muere. Entonces, cada vez que Martín o Agustina toman alguna actitud que a nosotros nos incomoda, le decimos, loco, vos querés matar a tu hermana, hace 19 años que la cuidamos como si fuera lo más preciado que tenemos en esta casa. Vos te juntás con tus amigos con un nivel de irresponsabilidad. No le des un beso a tu hermana, andate directamente a tu pieza. Intentamos, no es tan difícil, si vos porque los chicos tampoco los podés poner en un lugar donde, ay, los pibes están para la revolución. Todos tuvimos 18, 19, 20 años. Alguna vez tuvimos esa edad y también nuestros viejos nos reprendían y nos molestaban, pero también si vos lo explicás con claridad, todo el mundo tiene capacidad para entender. Ahora, si escuchaste doble discurso, este mensaje confuso, y bueno, estamos complicados. Yo lo digo con toda sinceridad, se nos complica enormemente porque a la falta de autoridad ética que tienen las autoridades cuando tienen que tomar una decisión, porque han venido mintiendo, engañando, y hoy tenemos casi 45.000 muertos producto de la desidia y de haber subestimado que esto iba a suceder, súmale a esta cosa de la especulación electoral donde los tipos no se animan a decirle a un segmento tan complicado, pero tan numeroso y tan contagioso, porque con este celular y las redes sociales un pibe te puede dar vuelta una elección. Entonces andamos con un discurso mentiroso, alambicado, ay, no victimicemos, no nos pongamos a los chicos en un lugar porque no son ellos. No, loco, habla con claridad, vos sos el gobernador de una provincia, la más importante del país. Habla de los pibes como si fuera el padre y decirle, chicos, deben una mano, son 40, 60 días que le estoy pidiendo un esfuerzo. Claro, no le estoy diciendo que no se junte con sus amigos, le estoy diciendo, no desestimen las medidas de precaución. Pero nadie se anima a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esta es una dirigencia política muy especuladora. Muy especuladora. Ahora, Luis, te pregunto. El tema de la vacuna. Vamos a la vacuna, vamos a lo que enuncia el gobierno, que va en esta, yo digo, más allá del color político, ¿no es cierto? Tratemos de hablar objetivamente. Y está bien lo que vos decís, en el sentido de decir un solo discurso. Porque, como decís vos, se cortó solo la viceministra de Salud, no el ministro, la vice, que contradice y se pone a contrapelo del propio gobierno, que no dice lo que ella contó, y después parece que hubo una reprimenda y tuvo que desdecirse o buscarle la vuelta por el tema de la vacuna, que una dosis, mejor vamos a vacunar. Cuando el gobierno, el propio presidente, en noviembre y diciembre decían en enero 5 millones de argentinos. Y después vamos a recibir la segunda dosis, 14.700.000 en febrero, qué sé yo, y ahora vamos a buscar 300.000 nada más, no las 4.700.000 que tendrían que traer. Entonces,
Y ustedes que desde la oposición no quieren una reunión con el ministro Ginés en privado, la quieren pública para que después no salga cada uno a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? No, yo no tengo esas veleidades. Digo, para que ponga muy claro, la que habló del Ministerio de Salud es la viceministra, Sí. pero es en el ministerio la que más sabe con respecto al tema Vacuna. realmente es una especialista. En el tema vacuna, en el tema infecciones, en el tema virus, es la especialista número 1 que tiene el ministerio. O sea, Ginés no arranca al lado de Carla Bisotti, no arranca. Claro. O sea, por eso es mucho más grave, porque la autoridad en materia sanitaria, en tema vacunación y particularmente con el tema del COVID, es la viceministra. Entonces, no es una declaración que hace un funcionario de cuarta de un ministerio que se le escapó. Es la persona más preparada, más formada, a quien el gobierno mandó a Rusia en 2 oportunidades. Primero a ver los estudios clínicos y después traer las dosis de vacuna. Entonces, tiene que ser un poco más responsable los funcionarios. Porque estuvieron 24 horas diciendo que era más importante vacunar al doble con las dosis que iban a traer y después, en menos de 24 horas, el mismísimo presidente la desautorizó. Y ahora, siguiendo el tema que vos planteas, yo le pido al presidente con la mano en el corazón, maestro, deja de especular, deja de generar expectativa. Si solamente podés traer 300.000 dosis, habla de lo que vos vas a traer. No me hablé de un escenario de 10 millones de argentinos cuando recién vas a completar las 300.000 dosis de la segunda, 300.000 que trajiste. Claro. O sea, tan desesperado por vender una épica, una cuestión casi, esa construcción de un relato épico que los ponga en un nivel de... No, loco, contale a la gente la verdad. Decirle, mire, hemos conseguido hasta ahora 300.000 dosis de la vacuna rusa. Vamos a traer las otras 300.000. Vamos a ver qué pasa con los otros laboratorios. Pero están desesperados por vender situaciones que después terminan siéndole contraproducentes, porque después cuando los plazos no se cumplen o las expectativas no se alcanzan, pasa como pasa ahora, la gente no le cree a nadie. Entonces, en la vida hay que tratar de ser un poco más mesurado, menos jactancioso, menos agrandado, menos presumido. Tenés que ser más humilde, decir, miren, esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a vacunar al sector de salud. Dentro de 20 días vamos a ver si podemos traer los 10 millones que vamos a buscarle a estos 3, 4 laboratorios. Es todo un problema. Si la vacuna es rusa, ¿por qué no arreglamos con los otros laboratorios? ¿Por qué esta vacuna no tenía la fase 3? Todo es... Entonces, porque queremos hacer las cosas pensando desde el punto de vista electoral en vez de pensar en serio en el punto de vista sanitario y cómo hacemos para que la gente acompañe en momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Ahora, si el mensaje no llega, si las recomendaciones, por ejemplo, de los cierres nocturnos no alcanzan, si hablo de la gente en general y no solamente de los chicos, siguen haciendo estas situaciones tan extremas en los contagios y sigue este comportamiento, ¿qué más se puede hacer? ¿Multas, castigos? ¿Qué más? ¿Cómo haces entender? Bueno, la gente deberá entender. Bueno, ahora entramos en eso que te dije yo. El cuento del pastor y la oveja, ¿viste? El pastor mentiroso. Ahí viene el lobo no venía. Bueno, un día el lobo vino. Algún día el lobo va a venir. Hay que recordarle a la gente que acá se murieron más de 44.000 argentinos. Más de 44.000 argentinos y no se murieron por COVID. Y que está pasando en Europa, uno ve las imágenes, que la segunda ola es mucho más contagiosa que la primera y mucho más letal desde el punto de vista, porque la diferencia es que esta segunda ola agarra a los especialistas y a los sanitaristas con mayor capacidad para poder atender la enfermedad. Pero lo que está viviendo Inglaterra, Francia, Alemania, mirá, si hay un dirigente político en el mundo que goza de prestigio, es Angela Merkel, y antes de ayer dijo claramente que lo peor está por venir. Y yo no creo que esta mujer, que ha sido caracterizada los últimos 8 años como la primera jefa del Estado de Alemania, la persona política más influente del mundo, esté hablando estupideces. Pero bueno, cuando vos comparás esa dirigencia política con la nuestra, se te caen los calzones, ¿viste? Porque vos decís, che, loco, qué poco serios que somos. Por eso me parece que deberíamos actuar con la seriedad, gobernadores, intendentes, presidentes, ahí olvidarnos del color político y actuar con seriedad, porque los temas son muy delicados, es un tema muy complejo. Pero bueno, yo ahí creo que nosotros estamos equivocándonos cuando tenemos doble y triple discurso y cuando queremos especular.
Acordate que este año que viene, este año que tenemos ahora es un año electoral. Entonces el tema de la especulación electoral va a estar en todas las decisiones. Y eso es horrible, porque vos no sabés si la decisión que están tomando lo hacen para conveniencia de la gente o para conveniencia de sus votantes, con lo cual es una situación por demás delicada, ¿no? Las dos últimas, Luis, que se nos viene el corte, pero no quería dejar de aprovechar. Una, ¿cómo ves la situación económica con el festival de subsidios que hay, de planes, de IFES y demás? ¿Cómo ves este 2021? Punto 1. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Si la mitad de los argentinos viven de un programa social, estamos hasta las manos. Si acá la gente está convencida de que el Estado te va a resolver los problemas y quedate en tu casa porque te van a dar 10 lucas por mes y 10 lucas al otro y 10 lucas, entonces juntá y a vos se te ocurre pensar que la dignidad nunca va a estar en un puesto de laburo, estamos en el peor de los mundos. Yo no conozco ningún país, salvo algunos países africanos, pero el clientelismo político, el populismo te condena a vivir de rodillas. Yo se lo digo a un montón de amigos míos, mirá que yo tengo un máster en negro, ¿no? Hablo con todo, con todo. Y le digo, loco, a mí no me tomen el pelo, le digo con toda sinceridad, está bien, agarrá, mira, si viene de arriba, hasta un rayo agarra, pero totalmente. La verdad, nada de eso te va a dar dignidad. La dignidad la va a tener cuando tengas un laburo y vos puedes elegir qué querés que coma tu familia. Hoy, la mitad de los argentinos viven de un programa social y eso es horrible. Si la mitad de los argentinos viven de un programa social y si este gobierno en un año no se le cayó una sola idea de cómo hacer para volver a tener un solo día de clase, con lo cual claramente la educación, la cultura, la formación, la preparación, la instrucción no es una bandera de este gobierno, estamos en un escenario complejo y delicado, ¿no? Y la última, Luis, más local, digamos, de la provincia de Córdoba. ¿Schiaretti arregló con el gobierno ya para las elecciones de este 2021? Es que a Schiaretti falta que se le desvíe el ojo, para cada vez está más parecido a Néstor. Sí, loco, si le debe una vela a cada santo, claro que sí. Se ha entregado enormemente al kirchnerismo, los diputados de Córdoba han votado todas las barrabasadas y habrá que estar muy atentos a ver qué hacen ahora con el tema de la reforma de la justicia, la reformulación de la Corte y la reforma judicial, porque hay que estar con la guardia levantada. Hoy Córdoba recién ayer pudo reestructurar su deuda. Sí. El 93% de la deuda de Córdoba es en dólares, con altísimo y con cortísimo vencimiento, con lo cual Schiaretti, que no tiene más reelección, ha decidido atar su suerte a la suerte del gobierno nacional, con lo cual claramente nosotros tenemos que estar muy atentos. Los tipos llevan casi 22 años gobernando esta provincia y se han convertido, no hay diferencia entre Córdoba y Formosa, no hay diferencia entre Schiaretti y Gildo Infran. Cuando un tipo está 22 años gobernando una provincia o el mismo gobierno o el mismo signo político, claramente la democracia se convierte en pequeñas monarquías y la verdad está muy lejos de lo que manda la Constitución. Sí, hoy el gobierno de Córdoba está arrodillado al gobierno nacional. Va a intentar diferenciarse, va a intentar mostrarse distinto, pero te quiero decir con toda claridad y con mucho dolor, el tiempo no me va a dejar mentir. La suerte de Schiaretti es la suerte de Cristina y Alberto Fernández. Claro. Bien, Luis, un abrazo enorme y mil gracias por atendernos en esta tarde. Bueno, que tengan un buen año, mucha felicidad y perdón, por ahí se me ha escapado algún... No, está bien. Epíteto. Siempre queremos un Luis, un Luis auténtico, que es sincero como todos nosotros que hablamos pensamos como hablamos y hablamos como pensamos también. Es que no hay que dar tanta vuelta, ¿viste? No. Las cosas hay que definirlas por su nombre. Sí, lo que está bien y no importa quién lo hace. Sí. Si es tu amigo o tu enemigo. Y lo que está mal y hay que condenarlo. Y no importa quién lo haga. Totalmente. Hay que terminar con el doble discurso de esta Argentina si queremos tener futuro. Un abrazo grande y que tengan un lindo año para todos. Igualmente, gracias por charlar con el canal de la ciudad. Chao. Gracias Luis. Hasta luego. Bueno, Luis Juez, auténtico, como lo conocemos. Antes de ir a la pausa, les voy a mostrar un gráfico que es muy elocuente de lo que hablábamos del tema de los jóvenes. Digo, y sostenemos algo que también menciona Andrea y demás. No es estigmatizar, sino contar la realidad de lo que pasa. Porque los jóvenes son grandes transmisores. Como lo fuéramos cualquiera, que como Pachano, que sea contagiado y demás, y no es joven, sino que es una persona de riesgo. Ahora, nosotros ya tenemos la foto de principio de año, o del año pasado. Sí. Bueno, se está repitiendo la misma foto para esta época del año, que es lo mismo que le pasó a Europa. Me voy a parar un minutito, porque quiero mostrarles simplemente. Este es un gráfico de hace un par de días nada más, porque hay que actualizarlo con las nuevas
con las nuevas cifras, digamos, de los contagios. Esto es provincia de Buenos Aires. Tomamos provincia de Buenos Aires porque es un ejemplo nada más. Acá la ciudad de Buenos Aires está teniendo más de 1000 contagiados en la capital federal también. Pero miren la escena esta. Esto es hasta hace 2 o 3 días, cuando teníamos más o menos 8000 contagios en la provincia de Buenos Aires. El color verde es de los de hasta 30 años, los jóvenes, ¿no es cierto? Los de atrás 30 años. El amarillo 30 a 45, 46 a 60, el azul y el rojo. Vamos a tomar el verde y el rojo, las dos puntas, para que ustedes vean cómo es la situación y cómo se está presentando. Esto está en la página de Santi Osle, que es un joven que también hace este tipo de estadísticas, en este caso también tomadas por el Ministerio de las cifras del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Miren la curva, acá está descendente, porque son en estos últimos 2 días que tuvimos, el lunes, que tuvimos la cifra del fin de semana de 8000. Siempre los fines de semana baja porque hay menos testeos, porque hay menos reconocimiento, porque los laboratorios trabajan menos. Esta es la realidad, siempre pasa. Acá hay baja, pero están en esta altura. Miren la altura que tiene y en qué momento o en qué etapa. Acá. Y estamos hablando de octubre, septiembre, octubre. Es la misma altura prácticamente, en este caso, de esta fecha. Y estamos hablando acá de agosto de 2020. ¿Qué pasó cuando teníamos los picos? Los picos de los verdes. ¿Ves que el verde está muy alto acá? Bien casi en la punta. Después tuvimos un descenso. ¿Y después qué pasó de ese descenso? Subió el rojo de los más de 60. Esta es la gran problemática que hay. Hoy, lo que se está presentando es nuevamente esa curva ascendente. Porque acá la vas a ver ahora en los próximos días cuando lo podamos tener, vamos a mostrar que nuevamente ha subido la verde. Y por ende acompaña la suba del rojo, de los más de 60. Entonces, esta fotografía de agosto la estamos empezando a ver nuevamente ahora. Y lo que dicen los infectólogos, lo que dicen los médicos es el contagio de los menores de 30, que hoy se está produciendo mucho más. Hoy hay más gente contagiada de alrededor de 30 años que el resto. Va a mostrar la foto a posteriori de los contagios de mayores de 60. Es decir, van a transmitir la enfermedad. El problema de los de rojo, de más de 60, es que son riesgo de vida. Y este es el problema que tenemos. Esto es lo que no están mostrando exactamente. El gráfico es indubitable, no hay manera, porque son números, registros. Pero lo que te indica, si bien no es una regla de 3 simple este virus, lo que indica es que si la curva empieza a ascender de los verdes, van a subir las otras. Y sobre todo, la más perjudicada va a ser la roja, la de los más de 60. Pero no solamente por los contagios, sino por las muertes. Acá no es cuestión solamente de contagiarse y estar mal, es morirse. Las terapias intensivas, como siempre nos dicen, el 50% no sale de la terapia intensiva. Esto es un estudio que se está haciendo en todo el mundo, prácticamente. Entonces, para tener en cuenta, ¿por qué insistimos tanto en cuidarse? ¿Por qué insistimos tanto en los pibes? Y qué sé yo. Por esto, no porque por mí, a nosotros que salgan a bailar, a disfrutar y demás. Nadie está prohibiendo que vayan a la playa, que vayan a una plaza, que se junten en un cumpleaños, que tengan la distancia. Es lo único que se está pidiendo, la distancia y los cuidados. Y no tomar del pico y no compartir. Aguanten. Hay que aguantar un año más y tenemos que aguantar un año más. ¿Qué va a hacer? Después la cosa es irreparable y sobre todo si necesitamos también tener la economía abierta, que además este año va a tener que estar mucho más abierta que el año pasado, si no, no va a resistir. Vamos a tener 2 explosiones muy grandes en todo el país. Hoy están aproximadamente en 3.600 las camas de terapia intensiva. La unidad de terapia intensiva también en ocupación. Están en un 58, 54 en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, inclusive también en el AMBA, fundamentalmente en el AMBA. Entonces, tengamos en cuenta eso. Por eso queremos mostrar este gráfico, que es contundente. Esto es en el mes de julio, cuando empezaba. La curva empezó, miren, en mayo. Empezó a subir, y ya después no bajó. Más allá que tuvo algún pico de descenso, porque hubo más cierre acá, más control y demás. Inclusive los testeos, que sirven y mucho. Pero después la curva, ahora cuando nosotros veníamos en descenso, ya en el mes de noviembre, sobre todo y veníamos recuperando, porque venía el calor, y esto es una realidad, porque ha pasado en el mundo, venía el calor, acá se empezó a relajar todo el mundo. Diciembre. Del 9 de diciembre a fin de año, todos se empezaron a relajar. Se empezaron a relajar, otra vez la curva.
Esto es concreto, no hay vuelta. Y todos nos podemos equivocar y todos seguramente nos equivocamos, nos olvidamos, a veces hasta de ponernos alcohol en gel. ¿Nos puede pasar? Sí. Ahora, si vos te cuidás mucho, aun cuando te equivoques, ese plus de que te equivocás no va a incidir demasiado en el otro. Es lo único que te queremos pedir. Por eso siempre insistimos, por favor, cuidate. Pausa, ya volvemos.